Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. A ver, vamos a esperar un ratito. Hola, ¿cómo les va? Qué bueno que se estén sumando. Ya estoy viendo gente conocida. Qué bueno verlos. Vamos a esperar que se sumen algunos más. Estamos súper puntuales. Ya tenemos a la invitada. ¿Cómo les va? No les voy a mentir, estoy un poco nerviosa. Es mi primera tertulia. Bueno, les voy contando un poco mientras les voy diciendo a todos, les voy saludando. Bienvenidos a la tertulia de Quantum. Es un ciclo de charlas en vivo donde les proponemos que todos los jueves nos encontremos, todos los jueves de febrero y seguramente de marzo también, donde vamos a charlar con profesionales de la salud de diferentes disciplinas que se capacitan y se forman para darle a sus pacientes un mejor servicio, ¿no? Esa es la idea de estos encuentros. Bien, escuchar a otro. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar. De hoy, les cuento, vamos a estar con la licenciada en psicología y acompañante terapéutica Paola Riffel. Ella practica el psicoanálisis con niños en el ámbito público, trabajando en el Hospital San Roque y en el ámbito, hola, ¿cómo estás, Pao? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Nos vemos Presenta- bien ahí? Sí, 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 fantástico, fantástico. Bueno, Te estaba presentando, Pao trabaja, como les repetía, en el Hospital San Roque y también trabaja en el ámbito privado, en el consultorio y en el área de neonatología del Instituto Rawson. Así que tenemos un poco para charlar con Pau. ¿Cómo estás? ¿Bien? bien, muy bien acá iniciándome en esto. No, la verdad que no tenía ni idea ni cómo se entraba ni nada, pero bueno, parece que es más fácil que de lo que yo pensaba. Sí, sí, por suerte sí. Pau, bueno, vamos a arrancar un poquito, contanos un poco acerca de tu especialidad, cómo es tu labor con los niños, cómo es una sesión de psicoanálisis con niños. Contanos un poco. Bueno, yo soy psicóloga, estudié en la UADER acá en Paraná. En general, digamos, la formación de psicología está más que nada pensada en el abordaje con adultos, ¿no? Eh, si uno ve los programas de las carreras, en general se piensa la formación en relación a la neurosis adulta y a las problemáticas típicas del adulto, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno cuando hace el recorrido por la facultad se siente al finalizar quizás más preparado para trabajar con adultos que con niños, que requiere por ahí un recorrido aparte o una serie de formaciones aparte, ¿no? Ujú. Yo desde que empecé la facultad a mí siempre me interesó el trabajo con niños, siempre me gustó, siempre me generó como más preguntas, ¿no? Esas cuestiones que uno desde el inicio ya siente que le interesan. Así que bueno, ya desde los inicios de la carrera uno empieza a elegir un montón de cursos y de formaciones que tienen que ver con eso. Y el trabajo con niños, los psicólogos en general no somos muchos los que trabajamos con niños, si uno por ahí se pone en la búsqueda, no es algo tan fácil de encontrar, No, no. porque implica, ¿no? Porque implica trabajar con los padres, porque implica el abordaje a través del juego, porque implica que un niño no va a análisis o no va a terapia por motu propio en general, ¿sí? Si Ujú. bien hoy en día nosotros encontramos niños
8, 9 años, 7 años que dicen mamá, papá, quiero ir al psicólogo. Eso es algo que sí está sucediendo ahora porque, bueno, eh, sobre todo en la Argentina la presencia del psicoanálisis es muy importante, no así en otros países que por ahí, sobre todo en Europa, se trabaja más desde otras perspectivas, pero en el psicoanálisis en Argentina tiene mucho peso, entonces por ahí todos los argentinos tenemos como esto del psicoanalista, ¿no? Hemos crecido sabiendo la existencia de Freud y tiene como, bueno, un lugar muy importante en la cultura argentina. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera el trabajo con niños tiene un montón de cosas adicionales, podríamos pensar problemáticas aparte que por ahí en el abordaje adulto no están presentes. Ujú. Y Pao, como para recomendarle a otros psicólogos también, ¿qué referentes marcaron tu profesión y qué formaciones has hecho respecto de esto? Bueno, el psicoanálisis tiene como un antes, sería un durante Freud y un después de Freud, ¿no? El psicoanálisis es una creación de Sigmund Freud y después vienen todo lo que se llaman los post-freudianos, ¿no? Y dentro de esos freudianos hay gente que empezó a... O sea, es que te veo un poquito frenada, no sé si ustedes me escuchan bien o no. Yo te veo fantástica, o sea, Ah, está bueno, porque sí, sí, parece como un circulito ahí y no sé, avísame cualquier cosa si se corta. sí, sí, quédate tranquila. Por Eh, ahora venimos fluidos. En realidad Freud lo que decía es que el psicoanálisis era para adultos, ¿no? Porque una de las premisas del psicoanálisis es el inconsciente, y de alguna manera en los inicios no se sabía qué estatuto, qué lugar tenía esa parte de la mente que todos llamamos inconsciente, ¿no? Que ya tiene como un uso también bastante popular. Entonces Freud decía que un niño no podía ser analizado, incluso tiene un solo caso de un niño que se analiza, pero a través de su papá hacen como una especie de entrevistas con padres, y ese es el único caso que él tiene escrito de un niño de 5 años. Y Ujú. después de eso vienen autores como por ejemplo Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott, que seguramente, digamos, bueno, no sé quién nos está escuchando, pero seguramente muchas de las personas que siguen la cuenta han escuchado hablar de estos autores, que son, digamos, los primeros desde distintas perspectivas dentro del psicoanálisis, pero con distintas miradas, que empiezan a trabajar con niños con todo lo que eso implica, ¿no? Algunos se preguntan, ¿los padres entran a la sesión, no entran? ¿Cómo se hace para que un niño entre solo? ¿Desde qué edad se puede trabajar con un niño? ¿Al niño se le enseña en una sesión de psicoanálisis o no? ¿Sí? Ana Freud siguió como más una línea pedagógica, digamos, como de enseñarle al niño a portarse bien, si se quiere, y todos los otros psicoanalistas siguieron otra línea de trabajo que tenía que ver más con interpretar lo que al niño le pasaba, pero no desde una mirada tan pedagógica, no sé si me explico. Sí, 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 claro. Ujú. Esas serían como las dos grandes aguas, ¿no? Tendríamos a Ana Freud, que tenía, bueno, como mucho, mucho lugar por ser la hija de Freud, ¿no? Y que vinculaba mucho el psicoanálisis con la pedagogía, y después Melanie Klein, que ella dice que el niño nace con un inconsciente, entonces uno puede trabajar con un bebé, ¿sí? Eh, y que hay un montón de cuestiones y de pulsiones, dice ella, bueno, es bastante complejo el desarrollo que hace, pero podríamos decir que todos estos autores se van complementando, y que hoy en día nosotros tomamos las visiones de ellos, ¿sí? Eh, También hay autores que se llaman post-kleinianos, así como decíamos antes, post-freudianos, ¿no? Hay post-kleinianos, que por ejemplo tenemos autores que han seguido estas líneas y que han vuelto a leer a Freud, que han vuelto a leer a Winnicott, que han vuelto a leer a Melanie Klein, eh, y que son los con los que trabajamos últimamente. Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho Silvia Bleichmar, Ujú. que revisa y actualiza un poco todo lo que tiene que ver con la teoría freudiana. Estamos hablando del 1900, ¿no? Y el lugar que la sexualidad tenía en 1900 no tiene nada que ver con la que tiene ahora, Por ¿no? supuesto. Y trabajando, perdón, trabajando en el hospital y veo que trabajas en el área de neonatología también. Este, ¿Cuál es la franja de edad que más te consulta en cuanto a niños hoy?
Eh, Alrededor de los 3 años más o menos que empieza la mayor cantidad de las consultas, sobre todo cuando son consultas oportunas, y eso es algo muy importante, por ahí las personas que nos están escuchando, Ujú. que sepan que es muy importante hacer consultas oportunamente. Ir a un psicólogo infantil es algo muy movilizante, ¿sí? Sí. Los papás se sienten muy evaluados, hay toda una representación respecto de que hay algo malo en la crianza, que ellos tienen la culpa, que van a ir a un lugar donde se van a sentir evaluados, ¿no? Ujú. Entonces resulta muy difícil, hay un montón de cosas que es necesario que pasen antes que un papá diga, bueno, vamos a ir al psicólogo, ¿sí? Hay papás que hacen terapia, entonces por ahí ya tienen una idea, hay cierto recorrido respecto a hacer una consulta. Hay otras consultas que llegan por el pediatra, hay otras consultas que llegan por la escuela, y a veces hay inquietudes propias de los papás, y que muchas de ellas, cuando son oportunas, surgen alrededor de los 3 años, que tienen que ver con los límites, con los berrinches. A veces hay consultas en relación al control de esfínteres, es decir, las Ujú. enuresis, cuando un niño se hace pis encima, ya sea una cuestión retentiva, hay niños que aguantan, ¿sí? Y que eso les genera un montón de dificultades orgánicas, y hay niños que no pueden retener, ¿sí? Y ahí Ujú. tenemos enuresis, que puede ser primaria, por ejemplo, es decir, desde que nace el niño no logra el control ninguna vez, o puede ser secundaria, es decir, después de determinado suceso traumático o después de algo que los papás no saben qué es, el niño empieza a hacerse pis o empieza a hacerse caca. eh, y las consultas, bueno, son muy variadas en relación a la edad. A partir de los 3, digamos, te diría que los pacientes tienen todas las edades. Hay Ujú. consultas también de adolescentes, que por ahí, bueno, ahí se configura de otra manera la demanda. Eh, pero bueno, un poco también lo que yo quería transmitir es que no hay una edad en la que se pueda empezar a ir al psicólogo, ¿sí? Ujú. Un psicólogo puede trabajar, un psicólogo sea psicoanalista, sea de cualquier línea teórica, puede empezar a trabajar desde el nacimiento del bebé, y con eso está vinculado por ahí el trabajo que yo hago en la NEO, Ujú. que tiene que ver con, si bien uno con un bebé quizás no trabaja tan directamente, o el bebé está presente en el consultorio y se le habla a ese bebé, ¿sí? Eh, Se trabaja mucho con los papás y también eso tiene efectos en el bebé. No es que porque el bebé no venga al consultorio, eso queda escindido o no tiene ningún tipo de efecto en la problemática. Ujú. Con los bebés trabajamos con los bebés que les cuesta dormir, con los bebés que son muy irritables, cuando hay dificultades en el vínculo. Todas esas cuestiones son súper importantes, y aparte son cuestiones tempranas en el desarrollo, que si no estamos atentos, eso puede generar una problemática mucho más importante más adelante. Por Claro eso que es sí. que muchas veces es importante que superar este temor a ser juzgado, y hacer una consulta cuando hay algo en relación a un niño que nos da vueltas y que no sabemos y de qué se trata, eh, porque el lugar del psicólogo infantil, cuando está bien construido, no tiene que ver con juzgar, no tiene que ver con evaluar o con dar recomendaciones, ¿sí? Sino que yo siempre les digo que es un espacio para pensar con el otro, ¿sí? Pensar Ujú. juntos, pensar en conjunto sobre ese niño del cual yo no sé absolutamente nada, ¿sí? Puedo tener un montón de teorías y un montón de cosas que puedo suponer, pero hasta que esos papás no vienen y no podemos hablar un poco sobre lo que le pasa, bueno, es imposible, ¿no? Esto de dar sugerencias o recomendaciones en el aire. Claro que sí, claro que sí. Y acá en Argentina has tomado cursos, imagino, y ¿qué referentes podés recomendarle a otros psicólogos que quisieran iniciarse en esto o no hay algún referente que corresponda, digamos, a la parte infantil del psicoanálisis? En cuanto a formación hablando, ¿no es cierto? Sí, ujú, bueno, Silvia Bleichmark, que era la que yo nombraba, ya Ajá. falleció. Por ejemplo, ahora Sí. está Beatriz Janí. Hay muchas personas en Buenos Aires, en Rosario, que trabajan en relación al psicoanálisis con niños. Está, bueno, ahora es bastante famoso Luciano Lutero. Ujú. Ahora, digamos, con las plataformas y demás, lo interesante es que el psicoanálisis está teniendo más llegada por ahí
deja de ser ese discurso tan tremendamente difícil, ¿no? Que parecía como encriptado de alguna manera y que nadie entendía. Por ahí la propuesta de Lutero tiene que ver un poco con eso, con acercar un poco el psicoanálisis a la cotidianeidad y a lo propio de cada familia y de cada niño, haciéndolo más accesible con el costo por ahí que eso tiene, ¿no? Cuando uno hace muy accesible algo, a veces hay cosas que quedan en el camino, pero en este sentido me parece que es más la ganancia que la pérdida. Claro que sí. Y Beatriz Hanin sigue la línea de Silvia Bleichmann y tiene una mirada muy interesante en relación a pensar la interdisciplina, en relación a pensar el trabajo con otros y en relación a lo que implica poner el cuerpo en el trabajo con un niño, ¿no? Porque uno recibe alguna vez algún golpe, alguna patada, algún, sí, o alguno que se hace pis, bueno, hay un montón de todo esto que por ahí es que el psicólogo de adultos no está expuesto a este tipo de cosas, ¿no? Eh, y bueno, la sesión con un niño tiene todos esos desafíos que son cosas lindas, interesantes, pero que bueno, que hay mucha gente bueno, que no le gusta o que le tiene mucho miedo a este tipo de encuentros. Ujú. Y a la hora de elegir cursos, Pau, ¿qué es lo que te fijas aparte de la temática y el profesional, por supuesto, que lo dé? ¿Cuáles son eh, no sé, los requisitos que buscas? Más llevándonos a lo que proporciona Quantum, ¿no es cierto? Eh, yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo la maestría en la Universidad de Rosario, que es la maestría en clínica psicoanalítica con niños. En general, me fijo de qué profesional estamos hablando, qué duración tiene, cómo es la propuesta, porque no es lo mismo lo que uno puede desarrollar en una jornada, que es algo muy acotado, con objetivos específicos, que por ahí tener la posibilidad de tener otra extensión e ir pensando otras cosas. Obviamente que en una maestría uno tiene como otras producciones propias, ¿no? Una tesis y demás. Eh, pero bueno, sobre todo el profesional y la temática que se vaya a tratar. Hay temáticas hoy en día que bueno, que es necesario que podamos pensar un poco más, los adolescentes también están teniendo muchas dificultades últimamente, han sido una población bastante afectada después de la pandemia, sobre todo porque el adolescente, la vida del adolescente tiene que ver con la exogamia, es decir, con la salida de lo familiar y lo último que quiero ver es a mi mamá y a mi papá y a mi familia y la vida son los amigos, entonces bueno, eh, la pandemia los ha restringido un montón, eh, a partir de esta situación en la que todos hemos vivido el mundo como muy peligroso. Entonces, bueno, ha habido un montón de situaciones que son las que solemos ver en el hospital, de adolescentes que se autoagreden, consumo de sustancias, bueno, un montón de cuestiones en relación a Internet también, que es una situación que los pone muy en riesgo, ¿no? Que tienen mucho manejo de la tecnología, pero a su vez eso genera algunos riesgos que por ahí es difícil acompañarlos en eso. Eh, Así que bueno, a veces este tipo de temáticas imperantes y que a veces hay situaciones o pacientes puntuales que generan muchas preguntas, ¿no? Y cuando hay alguna jornada o algún curso, si bien yo prefiero por ahí lo presencial, cuando implica viajar y demás, bueno, hay otras cuestiones a tener en cuenta. eh, pero bueno, son este tipo de situaciones las que me hacen elegir por ahí una formación por sobre la otra. Por supuesto. En el caso del curso que hice en Quantum fue como uno de los, podríamos decir, creo que la primera o segunda vez que hice una formación que no tiene mucho que ver con lo que yo hago. Ujú. El curso que hice es el de neurodesarrollo, Sí. eh, que tiene muy poco que ver con el psicoanálisis. De hecho, bueno, hay como mucha pelea ahí entre esas disciplinas. Más allá, digamos, del neurodesarrollo, de la postura más neuro, de la neuropsicología, podemos pensar que la neuropsicología está de un lado y el psicoanálisis está de otro. Eh, pero un poco tiene que ver con esto que yo decía antes, con la interdisciplina y lo necesario por ahí que resulta empezar a transitar algún tipo de formaciones que si bien no son las que yo diría qué ganas, ¿no? De asistir a una jornada por ahí que no tiene que ver tanto, porque implica un desafío, ¿no? Implica escuchar palabras que uno no está acostumbrado, implica pensar desde otra lógica, implica animarse y apostar a incorporar cuestiones que por ahí no tienen que ver con el modelo teórico que uno maneja. Ujú. Eh,
Pero bueno, me pareció necesario también, al trabajar con bebés y al poder leer a través del neurodesarrollo, lo que sería el sufrimiento psíquico a través del movimiento del cuerpo, ¿no? Sí. Eh, que esa sería como, esa resultó mi manera de vincular ambas disciplinas, ¿sí? Porque el psicoanálisis habla del sufrimiento psíquico y el neurodesarrollo tiene su impronta en relación a lo que implica el sistema nervioso en el movimiento y demás, pero siempre hay cuestiones y puntos en común, y yo creo que ese es el mayor desafío, encontrar puntos en común con el otro como para poder trabajar en conjunto. Por supuesto. Y bueno, trajiste a colación, digamos, el año que pasó y que todavía nos está atravesando, que fue el 2020 con todo la pandemia y su particularidad. Y bueno, hicimos una encuesta y parte de lo que resultó de ella es preguntarte si tenés alguna sugerencia para los papás ahora que están por arrancar las clases, quizás para los primeros días, eh, para que podamos acompañar bien a nuestros niños en esos nuevos comienzos de clases, pandemia, reincorporación a institución, a encontrarnos con compañeros que hace mucho que no nos vemos. No sé si nos puedes decir algo que nos sirva a todos. Bueno, cuando vos decís nuevos comienzos, creo que tiene un aspecto novedoso que nunca antes había tenido, ¿no? Más allá de que hay niños que han transitado muchas veces el comienzo escolar, en primero, segundo, tercer grado, incluso en un mismo ciclo, en esta oportunidad es algo novedoso para todos, ¿no? Es una novedad que implica un poquito de alegría y un poquito de miedo, y me parece que es importante que todos, que los adultos nos sinceremos en relación a eso, porque si hay algo que ha caracterizado la pandemia es esta ambivalencia de me muero de ganas de salir de casa, pero a la vez cuando estoy por salir me da mucho miedo. Entonces estoy por armar un plan, pero después lo desarmo y después veo qué tal, porque resulta que escuché en la tele que aumentaron los casos, entonces no me siento tan seguro, ¿sí? Y un poco me parece que con el comienzo escolar pasa algo de esto, ¿no? Los papás están desesperados porque los chicos tengan un ámbito de contención, con que retomen algo de su rutina. Es necesario también que así sea, porque, bueno, los niños han perdido todos sus espacios, los han retomado hace muy poquito. Perder la escuela es como que nosotros perdiéramos nuestro trabajo, es su actividad principal. No solo es no solo es el ámbito de socialización, sino es un lugar donde ellos tienen algo para contar, ¿sí? Cuando vuelven de la escuela, uno les pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y al estar todo el día en casa, bueno, sí, las actividades eran más o menos las mismas y no había mucho que los niños puedan relatar respecto de lo que estaban haciendo, de lo novedoso que vieron, ¿sí? Y la escuela cumple mucho esa función de ser un por fuera de la casa, donde los papás no están y donde, bueno, ellos pueden contarles algo a los papás que los papás no saben. Eh, y me parece que sincerarnos respecto del miedo que genera también tiene que ver con sincerarnos respecto de que el control absoluto sobre lo que el niño haga en la escuela no va a ser posible. Y así como los mandamos a la escuela y sabemos que se pueden caer y por más recomendaciones que les demos se pueden tropezar corriendo en el patio que no se puede correr porque es de piso, y se van a lastimar la rodilla. Y bueno, con eso también nos va a pasar lo mismo. Eh, a ver, por más recomendaciones que les demos, y sí va a haber un momento en el que la emoción de ver al compañerito les va a hacer olvidarse de todo, ir a abrazarlo, y eso es lo infantil, ¿no? Algo de la impulsividad, algo del olvidarnos de todo. Y me parece que si hay una recomendación que podemos dar, y que tenga que ver con la salud mental, porque en este tiempo de pandemia parecía que tener salud era no tener COVID y nada más. ¿No? Todos dejamos de ir al médico, de hacernos los controles mensuales, anuales o lo que sea, y se dejó muy en segundo plano todo eso. Entonces hay un montón de cuestiones en relación a la salud mental que lógicamente también se dejaron de tener en cuenta. Y en Ujú. este sentido, volver a la escuela tiene que ver un poco con eso, con retomar un espacio propio para los niños y con atender a su salud mental también, ¿no? Que puedan estar con otros, que puedan divertirse. Y ese divertirse implica olvidarme de todas las recomendaciones que me dio mamá y cambiarme el barbijo con el compañerito y bueno, después compartirle la galletita y un montón de cosas que quizás no son las más respetuosas del protocolo. Pero bueno, que retomen la escuela implica que haya riesgos para las
salud orgánica, podríamos decir, pero si lo tomamos con calma y los dejamos que ellos disfruten y que sean niños, que se olviden un poquito de todo esto, la ganancia para la salud mental va a ser muy grande. Ujú. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un placer, Pau, tenerte un ratito acá con nosotros compartiendo. Eh, Espero que lo hayan disfrutado como nosotras. Pau, ¿dónde te contactamos? Déjanos un teléfono, ¿dónde estás trabajando tu consultorio? Contanos un poco. Mi consultorio está en Uruguay 721, entre Misiones y Santa Cruz. Yo me manejo con mi teléfono personal y eso también por ahí eh, es un dato importante porque podemos ir sacándonos las dudas, por ahí hay algunos papás que no saben de qué se trata o algunas dudas respecto de todos los niños o todos los papás que van a un espacio sí o sí hay que conocer al niño. A veces eso no es así, sí, a veces hacemos entrevistas con los papás, trabajamos y pensamos juntos algunas cosas y no es necesario que un niño ingrese en tratamiento, por ejemplo. Bueno, hay un montón de cuestiones que se pueden ir preguntando, dudas que se pueden ir salvando de ese modo, así que, bueno, tiene que ver con contactarme a mí con mi teléfono personal y de esa manera poder charlar sobre esas cuestiones. ¿Querés dejar tu teléfono, Pau, o solamente la dirección, como tú quieras? No, no, ¿lo digo acá o cómo Sí, se sí, hace? sí, decilo así, las chicas pueden tomar nota, nosotros después lo pasamos, lo anotamos. Es 154-657-464. Fantástico. Pues cuando pongamos todos los datos, ponemos el teléfono y la dirección, así todo aquel que quiera comunicarse con vos y quiera una consulta o hacerte o empezar una sesión, puede hacerlo. La verdad que muchísimas gracias, Pau, nuevamente. Espero que haya sido leve, que lo hayas disfrutado. Eh, yo lo Sí, disfruté mucho. Les agradecemos a todos los que se sumaron, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene con la licenciada en psicología, perdón, en psicopedagogía, Paula Taratini, colega divina, la quiero muchísimo, así que los esperamos el jueves, 19 horas. Hasta la próxima. gracias por la invitación. A Muchas vos, gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.